La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará.
buenas noches, hermanos, muy buenas noches. Seguimos con nuestra serie El mensaje de la cruz y es precisamente que estamos entrando a la cuarta palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo. Cuarta palabra, cuarta frase. Lo cierto es que esta frase es un tanto desgarradora de parte de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor narra precisamente que esta frase se encuentra ahí en Mateo capítulo 27, versículo del 45 al 46. Permítame leerla. Dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactaní. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Insisto, la cuarta palabra es un grito de dolor, un clamor por el abandono, es un grito acerca del rechazo. No sé usted, pero se da cuenta que Jesús generalmente cuando se dirigía hacia Dios, se dirigía como su Padre. De hecho, ya lo hemos visto tiempo atrás. Precisamente algo que impactó tanto a los discípulos fue que Jesús, cuando estaba en la tierra, cuando se dirigía a ese Jehová, le decía Padre, Padre nuestro. Fue tanto el impacto que le dijeron los discípulos: enséñanos a orar. Pero no sé usted si se alcanza a percatar de esta situación. Resulta que aquí nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, en este momento no le dice Padre, sino más bien se dirige a Él como Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que quiero decirle claramente que es muy notorio que en estos momentos la relación entre el Padre y el Hijo estaba siendo rota. La relación no estaba bien. Claro que no se encontraba bien la relación del Padre y la relación del Hijo. ¿Y sabe por qué creo que no estaba completamente bien? ¿Sabe por qué creo que estaba rota? Porque en ese instante, en este momento, Jesucristo estaba cargando con el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos. Estaba cargando con su pecado, estaba cargando con mi pecado. De hecho, la imagen descriptiva que está ocurriendo aquí, ese famoso eclipse que tal vez pareciera ser que está pasando, esta manera en la que el escritor Mateo describe el momento, dice al mediodía. Un momento en donde pareciera ser que el sol está en su máximo esplendor, en donde la luz irradia completamente. Dice la escritura, justo en ese momento, cuando el sol está fuerte, cuando la luz está teniendo el control, en ese momento la tierra se llenó de oscuridad. Una oscuridad que llegó hasta las 3 de la tarde aproximadamente. ¿Por qué? ¿Por qué la oscuridad tomó control? Porque en esos momentos Jesús estaba decidiendo por su propia voluntad cargar con el pecado de todas las generaciones, de toda la humanidad, de todos los tiempos. Insisto, esto es un grito desgarrador. Esto es un grito de dolor, es un grito de ausencia, de rechazo. Y es que precisamente Jesucristo estaba experimentando lo que usted y yo jamás vamos a experimentar. Es el rechazo de Dios, el rechazo del Dios todopoderoso, del Padre perfecto, que no puede estar en un lugar donde hay pecado. Por eso es que en ese momento el Padre le dio la espalda a Jesús y Jesucristo tuvo que cargar con el pecado, tuvo que llevarlo sobre su hombro, sobre su cuerpo. Y es por eso que he llamado a esta palabra la palabra de la sustitución. La palabra de la sustitución, porque Jesús se convirtió en el mejor sustituto de su vida, en el mejor sustituto para mi vida. Usted y yo deberíamos de haber pagado el precio de nuestros pecados. Su cuenta y mi cuenta es muy alta. La cuenta de la humanidad es muy alta. Imagínese usted todo lo que debería. Usted está en deuda cada vez que usted hizo un daño, cada vez que usted le falló a alguien, cada vez que usted lastimó a una persona, por mínimo o mayor que haya sido eso, usted está en deuda con esa persona. Y ninguna condena de cárcel, y ninguna situación de enfermedad, y no hay nada en esta tierra que pueda valer el daño que usted ha hecho. Solamente una eternidad sin Dios valdría tal vez todo el daño que hemos causado. Pero no lo vamos a vivir si usted acepta a Jesucristo como el perfecto sustituto. El día de hoy quiero mencionarle que esta palabra nos enseña por lo menos 3 cosas con referencia a Dios.
Esta palabra nos enseña 3 verdades acerca de Dios, así que pongan mucha atención. Número 1, lo primero que esta palabra nos enseña, esta frase, Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra lo primero que nos enseña es que Dios es santo. Anótelo por favor, Dios es santo, Dios es perfecto, no hay imperfección en Él. En Jesús no hay pecado, en Dios no hay pecado. En el mismo Jesucristo, Él es santo, Él es perfecto. Jesús de manera voluntaria en estos momentos estaba tomando los pecados de la humanidad y por eso Dios tuvo que darle la espalda o rechazar a su Hijo. Habacuc capítulo 1 versículo 13 nos habla precisamente de esa santidad perfecta del Dios todopoderoso, del Jehová de los ejércitos. Dice la palabra de Dios así: pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Tú, Dios, eres puro y no soportas ver la maldad. Dios es un Dios santo, no hay pecado en Él, no hay manera de que haya una forma de corromper a Dios, no existe una milésima, nada que tenga que ver con una imperfección de Dios. Dios es perfecto, no hay imperfección, no hay pecado, Dios es santo y la cruz lo demuestra. La cruz, la cuarta palabra, es el acto de gran amor de parte de nuestro Señor Jesucristo y del Dios Todopoderoso diciendo: yo no puedo estar en ese momento. Entonces Dios se separa de su Hijo, se hace a un lado y deja que toda la carga del pecado y todo el dolor que el pecado puede traer y todo el daño que el pecado puede traer, lo deja sobre su Hijo Jesucristo. Dios es un Dios santo. La segunda verdad que debemos de recordar en esta frase, en la frase número 4, el pecado es repugnante. El pecado es repugnante, es lo peor que puede pasar, es terrible, es horroroso el pecado. Y si usted tiene duda de lo repugnante que es el pecado, mire a Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí se va a dar cuenta usted de lo que cuesta el pecado. En este siglo pensamos que el pecado es gracioso, es divertido, es algo sencillo, es simple. Nos llenan los medios de comunicación, la internet, las redes sociales, la televisión, el streaming. Todo nos llena y nos divierte el pecado, nos hace sentir que es gracioso. No nos muestran que el pecado es repugnante. No nos muestran nada de ello. Nos reímos de lo que está pasando, nos reímos de los acontecimientos, nos reímos de ver los embarazos no deseados, nos reímos de ver los chistes de doble sentido, nos reímos de un montón de cosas que delante de Dios no son gratos. Y todo eso es pecado. Esta es una estrategia de Satanás para que minimices el pecado, te rías de lo que Jesús llegó a hacer allá en la cruz, para que el día de mañana tú no pienses, no creas toda la magnitud del costo que tiene el pecado y el daño que el pecado puede hacer en nuestras vidas y en la vida de las personas cuando permitimos que tome control. Jesucristo en la cruz del Calvario, en ese momento derramando toda su sangre, nos muestra esta gran verdad: el pecado es repugnante. Satanás lo disfraza el pecado para que luzca atractivo, para que luzca divertido, para que luzca gracioso, para que de alguna manera te llame la atención y quieras estar ahí. Te vende muy fácil ese asunto, incluso a veces hasta te hace creer que las consecuencias no serán tan graves. Pero cuando ves que viene toda la magnitud, toda la consecuencia, la verdadera consecuencia, te das cuenta de todo el problema que está o en el que estás metido. El pecado no es gracioso, el pecado es repugnante. Si tienes duda, mira la cruz. Romanos 6:23. Romanos 6:23 nos dice claramente lo terrible que es el pecado. Dice: pues la paga que deja el pecado no es una enfermedad. La paga que deja el pecado no es un divorcio. La paga que deja el pecado no es solamente un ministerio frustrado. La paga real que deja el pecado es la muerte. Eso es lo que dice la Escritura. La paga del pecado es la muerte. Sí, claro. La esperanza de Romanos 6:23 es la segunda parte, que el regalo de Dios, el regalo que Dios nos da es la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:23. Y finalmente, no solamente Dios es santo,
No solamente el pecado es repugnante, sino que la tercera verdad que nos deja esta maravillosa palabra es que la salvación es costosa. La salvación tiene un costo. Alguien pagó por tu salvación. Claro que tiene un costo la salvación. Lo único es que para ti y para mí es completamente hecha gracia de Dios, porque Jesucristo le costó precisamente su sufrimiento. La Biblia dice en Romanos 3:25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Romanos capítulo 3, versículo 25. Quiero terminar con una historia. Existe una fábula muy conocida de este gran autor llamado Esopo. Esta fábula es la famosísima fábula de la cigarra y la hormiga, o la hormiga y la cigarra. Seguramente usted conoce muy bien esta historia. La historia cuenta que la cigarra se la pasaba cantando en el verano, mientras que la hormiga precisamente se la pasaba trabajando y trabajando y trabajando durante el verano. La cigarra se cantaba y se burlaba de la hormiga, de cómo trabajaba, y después, pasado el tiempo, viene el invierno. Y cuando viene el invierno, la hormiga rápido se mete a su guarida, se mete a su cueva con todo lo que había trabajado, mientras que la cigarra se da cuenta que no tiene absolutamente nada. Rápido la cigarra va corriendo y le dice a la hormiga, por favor, déjame entrar, por favor, allá a tu guarida para pasar este frío invierno. La historia real de Esopo, que seguramente tal vez muchos de ustedes conocen, la historia cuenta, o la fábula cuenta, que entonces la hormiga le dice, no cigarra, lo siento, no hay suficiente comida para ti, no puedes entrar aquí, además no cabes. Y entonces la cigarra se tiene que quedar afuera y durante el frío invierno termina muriendo. Pero resulta que había una maestra en una primaria, que le gustaba mucho esta historia y se la contaba a sus alumnos. Cada año se las contaba a sus alumnos y dejaba una tarea. Solo que esta mujer, esta maestra, nunca terminaba la historia. Llegaba el momento donde decía, y entonces la cigarra en medio del invierno salía corriendo y le decía a la hormiga, hormiga, por favor, permíteme entrar por favor contigo en tu guarida y poder compartir y poder sobrevivir de esta manera en el frío invierno. Y entonces la maestra decía, vayan a sus casas y ustedes pónganle el final, el final que ustedes consideren, el final que ustedes crean que debería, como ustedes crean que debería terminar esta historia. Y mandaba a los pequeños, a los niños entre 8 o 9 años, a que fueran a sus casas y ellos se inventaran el final de cómo terminaba esa historia. Y no conforme con eso, le decía todavía la maestra a los pequeñitos, y por favor ilústrenme con un dibujo cómo es el final de su historia, de esta famosísima fábula. Lo increíble fue que en alguna ocasión, en uno de estos años, la maestra el siguiente día quedó completamente asombrada de la respuesta de una de las pequeñitas. Quedó tan asombrada esta maestra que decidió hablarle a sus padres y les dijo, por favor, necesito hablar con ustedes, porque su hija acaba de hacer algo completamente fuera de lo común, completamente fuera de lo normal. Los padres fueron para allá rápidamente, los dos, y le dijeron, ¿qué pasó, maestra? Y cuenta la maestra la situación y dice, yo cuento esta fábula, sí. Y siempre dejo a los pequeños que ellos terminen de contar la historia, que ellos le pongan el final que crean conveniente. Y le voy a decir, dice la maestra, resulta que la gran mayoría, creo que conocen la historia seguramente, o papá la conoce, y que cuando llegan y todo lo demás, regresan y dicen, bueno, la historia termina de esta manera, maestra. La hormiga le dice a la cigarra, no puedes pasar, y entonces la cigarra se queda afuera y muere en el frío invierno. Algunos otros alumnos llegan a decir, y entonces la hormiga le dice a la cigarra, pasa, no te voy a dejar allá afuera, vamos a tratar de compartir juntos los alimentos. Y vamos a ver cómo le hacemos para sobrevivir. Pero lo que dijo su hija, queridos papitos, el final que acaba de poner su hija es completamente fuera de lo común. Los papás estaban asombrados y le dijeron, pues, ¿cuál fue el final? Y dice la maestra, el final de su hija es el siguiente. Entonces la hormiga le dijo a la cigarra, no has entendido cómo es la vida, no has aprendido a vivir. Te voy a dar otra oportunidad. No cabemos las dos en la cueva. Entra tú y vive de lo que he comido, de lo que he juntado para comer, y yo me quedaré afuera a enfrentar el invierno. Y entonces la hormiga murió y la cigarra tuvo otra oportunidad para vivir. Esto es increíble, dice, y todavía me parece más increíble este dibujo que no entiendo, le dice la maestra. Hay 3 cruces aquí. Y le dice la mamá, yo sí lo entiendo perfectamente, maestra. Ese es el Monte Calvario. Eso fue lo que hizo Jesucristo.
Eso es lo que sigue haciendo Jesucristo con nosotros. Jesucristo te dice esta noche, no has aprendido a vivir, no has entendido cómo es la vida, pero mira, no te preocupes, entra, te voy a dar otra oportunidad, yo voy a morir en tu lugar. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y aceptes el regalo de la salvación, la sustitución. Él tomó nuestro lugar. ¿Por qué no repites esta oración junto conmigo? Dile a Dios, querido Dios, gracias por haber tomado mi lugar. Hoy comprendo que el pecado tiene un costo muy alto que jamás podría yo pagar. Acepto tu sacrificio en favor de mi persona. Gracias por darme una oportunidad más para vivir bien en esta tierra y tener la esperanza de una eternidad contigo. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia